Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este Summit de Infraestructura enfocado en la movilidad nacional. Nos hablaban ya antes Luis Diego y Jorge sobre datos duros que evidencian que no es un invento estar hablando de que el tráfico es un problema nacional, que no es un tema únicamente de la ciudad de Guatemala, no es un tema únicamente del área metropolitana, sino es de todo el país y todos los que transitamos por cualquier calle, por cualquier carretera de este país lo vivimos. Pero pues la intención ahorita es que tengamos esta conversación para aterrizarlo en cuál es el costo. El costo desde la perspectiva de los alcaldes, desde la perspectiva de los vecinos, desde la perspectiva de los empresarios y desde la perspectiva también de quien está en un puesto en el que se pueden tomar decisiones, pero que por una u otra razón parece que la ley no se está cumpliendo. Para empezar, alcalde, quisiera que empezáramos por hablar sobre el rol que este gobierno ha cumplido o ha dejado de cumplir en materia de infraestructura. El año pasado, a finales del año, se publicaban algunas cifras de carreteras que supuestamente se habían construido durante el primer y segundo año de gobierno. Pero cuando uno se pone a revisar realmente qué se ha hecho en materia de infraestructura vial, la infraestructura no se ha incrementado. Lo único que se ha hecho es que se han contabilizado algunos kilómetros de carretera que por alguna razón no se habían contabilizado y metido a las estadísticas, o pues se ha remozado una que otra carretera, pero hasta ahí kilómetros nuevos no hay. Desde la perspectiva de la presidencia de la NAM, pero también de su puesto como alcalde de Santa Catarina Pinula, ¿cuál es ese rol que este gobierno ha jugado en cuanto a la infraestructura vial a nivel nacional? Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos. Yo te diría que el tema más complejo que se está viviendo en los últimos 2 años es de que a todos se le presentan excusas. Problemas en el país hay, eso es inevitable, pero el trabajo del gobierno, tanto central como municipalidades, es arreglar esos problemas. Ese es el reto de este trabajo. Y hoy por hoy tenemos que reconocer que el tráfico pasó de ser una molestia en algunos sectores o en algunas ubicaciones geográficas del país a ser una emergencia nacional. Hoy por hoy tenés problemas de tráfico en todos los departamentos. Yo me animaría a decirte que no hay una cabecera departamental que no tenga problemas de tráfico. Todos los municipios del departamento de Guatemala, porque pues aquí se concentra la economía del país y con eso pues la población exige que se resuelvan los problemas más fuertes y hoy por hoy uno de ellos es el tráfico. Entonces, pues la población con el que tiene el contacto día a día es con los alcaldes. O sea, un vecino puede ir a buscar a su alcalde a la municipalidad y puede obtener alguna forma de hablar con él. Una persona, un guatemalteco, no puede ir al Ministerio de Comunicaciones a buscar al ministro para exigirle por el tema del tráfico. Entonces, esto lo que ha causado es que el Ministerio de Comunicaciones se ha desentendido del tema de hacer su trabajo, de lo que les corresponde, porque pues, el trabajo del Ministerio de Comunicaciones realmente aterriza en 2 cosas para no inventarnos el agua azucarada. Primero, en darle mantenimiento vial a la red existente y segundo, en aumentar la red vial. Pero si puedes ver, como explicaban los panelistas anteriores, la red vial no crece a la misma velocidad que está creciendo el parque vehicular. Es más, yo me animaría a decirte que en los últimos 2 años esa red vial, en lugar de estancarse o de aumentar, ha retrocedido porque tenés carreteras en estados intransitables. Entonces, pues ahí es donde a las municipalidades nos toca salir a batear porque el vecino a nosotros es el que nos busca para tapar esos baches, para construir esos puentes y demás. Y los presupuestos de las municipalidades no son pero ni el 1% del presupuesto del Ejecutivo. Entonces, a las municipalidades nos ha tocado buscarle una solución a esto con los recursos limitados que tenemos. Y pues ahí digamos que pagamos algún tipo de factura política que no nos corresponde, porque cuando hay problemas en carreteras de orden nacional, que no son responsabilidades de las municipalidades, sino que son responsabilidades del gobierno central, como los alcaldes somos los únicos que salimos a trabajar para tratar de resolver el problema del tráfico, pues la población a nosotros es a los que más nos señala. Pero
aquí lo que hay que hablar es las cosas como son. El que tiene la responsabilidad de hacer esa inversión a nivel nacional, de que la red vial esté en las condiciones adecuadas y que aumente la red vial, que crezca conforme va creciendo el parque vehicular, es el Ministerio de Comunicaciones. Para eso existe y para eso se le da un presupuesto. ¿Y lo ha hecho? No, o sea, vos ves a nivel nacional más PMTs de las diferentes municipalidades que policías de Provial, que debería ser la autoridad estatal que atienda las carreteras nacionales. No entremos a hablar de que se ha bachado las carreteras o darle un mantenimiento, porque con que salgas a recorrer las carreteras del país te das cuenta que las carreteras están abandonadas. Es más, la población ahorita para Semana Santa lo va a poder ver, y mucho menos podemos soñar de hablar de carreteras nuevas, porque pues si no le hemos podido o no le han podido dar mantenimiento vial a lo existente, menos en construir algo nuevo. Entonces, para finalizar, te aterrizo en que lo que no se vale es seguir poniendo excusas. Mira que nosotros en Santa Catarina Pinula podemos poner el ejemplo. Acabamos de poner a funcionar un puente con nuestros pocos recursos que tenemos. No fue una excusa, nos pusimos a buscar los fondos, los conseguimos, lo construimos y resolvimos buena parte del tráfico en carretera El Salvador. El tráfico sigue existiendo porque la carretera pues, excedió sus capacidades, pero hoy por hoy una municipalidad pequeña con los fondos limitados que tiene logró construir un puente sin andar poniendo excusas, que está ocasionando que los vecinos lleguen una hora antes a sus casas. Enrique, desde la perspectiva empresarial, creo que es más que evidente que hay un impacto en la vida de las personas, precisamente por la falta de inversión sostenida en el tiempo en infraestructura vial. Eso no es un problema nuevo, simplemente es un problema que pues, quienes fueron electos, como bien decía Rodrigo al inicio del Summit, tenían una responsabilidad de resolver, y se entiende que tuviera que haber una especie de recomposición y de toma de mando a la hora de agarrar el Ministerio de Comunicaciones. Pero ha pasado el tiempo y la inversión en infraestructura vial no ha sucedido. ¿Cómo cuantificamos o cómo cuantifican ustedes desde la Cámara de Industria ese rezago en el que Guatemala se está sumiendo en materia de infraestructura vial? ¿Es algo que, pues, de momento simplemente se cuantifica a nivel de un impacto financiero, o ya está impactando en condiciones que se deben tomar en cuenta o que empresarios locales y extranjeros están tomando en cuenta para invertir en el país? No, definitivamente tenemos un rezago estructural desde hace muchos años, y ya son decisiones de inversión no solo nacionales sino extranjeras, de la competitividad que ha perdido el país, no solo en la red vial sino en rezagos en inversiones como en los puertos. Pero el ver que la red vial ha crecido 1,6% versus un parque vehicular el 10,8% en promedio, eso nos lleva a tener en el año 2025 19.250 kilómetros de carreteras y de redes viales en Guatemala, que más o menos hacen el número que vieron anteriormente de casi 1 metro de carretera por habitante. Pero si volteamos a ver, El Salvador tiene 2, y Nicaragua tiene 4, y Costa Rica tiene 9. Entonces, ¿cómo nos afecta eso? Pues hemos visto que en el año 2000 la velocidad promedio eran 58 kilómetros por hora, y hoy en el año 2025 bajó a 25 kilómetros por hora. Eso es la mitad del promedio, de la velocidad promedio en Centroamérica. Obviamente eso nos afecta en los costos logísticos, además de poder no tener una certeza o una predicción de tiempos de los rezagos que hay en las carreteras, a veces hasta con paros, o tener 100 días de demoras en puertos. ¿Cuánto inventario extra tenemos que tener de materias primas para poder producir localmente nuestros productos y poderlos llevar a tiempo al mercado? Yo sé que hay restricciones incluso de tránsito que están tratando de minimizar el tráfico pesado en la ciudad, pero esto también resta competitividad para poder movilizar los productos. Y sí es importante, bien lo decía el alcalde, es un tema estructural de Estado, que le compete al Estado y no solo a las municipalidades. El tráfico o el promedio que tenemos de autos de 6.4 millones, en Guatemala 43% están en la ciudad. Son 2.8 millones de autos que no ha crecido ni los anillos metropolitanos para poder desfogar y circular rápido, o
no tener que pasar por la ciudad para pasar materias primas o productos terminados. Entonces, esto sin duda causa una pérdida de productividad y de competitividad en el país. No digamos la gente que trabaja en la ciudad, que tarda de 2 a 4 horas al día para movilizarse a tu trabajo, que bien decían los datos de Fundesa de 1.300 quetzales al mes, pero aparte la productividad que puede tener la gente dentro de sus trabajos y su calidad de vida y el rendimiento que tienen en el trabajo. Entonces, sin lugar a duda, pues hay un rezago importante. Teníamos altas expectativas en el sector privado con la creación de la DIP. Lamentablemente salió, y lo comentamos con Mariano, como una entidad no autónoma y que otra vez se tiene que regir por el Ministerio de Comunicaciones, y no vemos ningún avance en cuanto a tener una ley que permita dinamizar las inversiones que tanto necesitamos en infraestructura. Sabemos que ya se corrió hasta para el 2027 por una simple discusión hasta cuánto tiene que ganar quien va a gerenciar la DIP. Entonces, es un rezago que es importante que el sector público le ponga la importancia y el interés político y el interés para que sí caminen las inversiones. Vamos a entrarle más adelante a hablar específicamente de lo que la DIP podría estar hablando aquí con su gerente que nos acompaña el día de hoy. Pero Mariano, la dirección se creó en el marco de la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria con una intención clara, y era construir esos proyectos de infraestructura vial que se necesitan para desfogar el tráfico que existe hoy a nivel nacional, para construir los proyectos que podrían solucionar de una forma sistemática y por un buen periodo de tiempo el tráfico en el área metropolitana con la construcción de esos 3 grandes anillos de esas radiales. Y al día de hoy, después de que esta ley se aprobó en el primer año de gobierno del presidente Arévalo y de esta legislatura, porque no es que venga de un gobierno anterior y que por eso se le pueda echar la culpa a que por eso no se utiliza, se aprobó con 128 votos. Una ley que hoy sigue sin tener reglamento, una ley que establece plazos que no se han cumplido, una ley que establece obligaciones que debería estar cumpliendo el ministro de Finanzas, por poner un ejemplo, que tampoco se está cumpliendo. Y que hay delitos como tal que se están cometiendo a la hora de no aplicar una ley que podría contribuir a solucionar ese problema y que no lo va a hacer de la noche a la mañana. Desde tu perspectiva como director ante el directorio, valga la redundancia, de la DIP, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, gracias. Buenas tardes. Con el permiso de los miembros de Cutrigua que hay por acá presentes, a partir de ahora voy a asumir la responsabilidad de cada palabra que voy a decir. El primer problema que tenemos es que hay un directorio sombra, que es el que toma las decisiones. Y ese directorio sombra pasa por el 18 nivel del Ministerio de Finanzas, por la 8ª Avenida y 10ª Calle, hasta la puerta misma del despacho presidencial. Ahí es donde se están tomando las decisiones, no en el directorio. Lo que tenemos en el directorio es una mayoría de oficialismo que no cree, no confía y no tiene intención alguna de que la ley se aplique, y menos, y aquí una pequeña aclaración, la DIP no va a construir, la DIP va a estructurar proyectos de manera moderna para que un inversionista que quiere invertir $500 millones en carreteras, pues encuentre las facilidades. O sea, era una aclaración, perdón que te la haga así en público, pero nosotros no estamos para hacer y ejecutar obras, estamos para estructurar proyectos, para estructurar proyectos bancables. La lista de qué son las carreteras, ahí está, lean el artículo 87, es todavía más de lo que el plan de COICA nos tiene, pero no funciona por ese gabinete sombra que es el que toma las decisiones y que en su momento se percató que sería la manera de hacer las cosas diferentes, pero que no encajaba en su manera de pensamiento. Y de esa cuenta, cada una de las decisiones que ha tomado va en el sentido de no permitir que la ley se aplique y menos que la DIP funcione. Hay un ejemplo ahí que puso Enrique, a mí me da una vergüenza y le pido disculpas públicas a la señora gerente. Ella fue seleccionada en un proceso competitivo con características claras de cuánto iba a ser su ingreso. Ella está desde junio y no se le ha pagado un centavo.
y ella no puede generar un centavo porque la ley la obliga a no ejercer ningún otro trabajo. Así que, Claudia, una disculpa pública, creo que se la merece porque el sacrificio que usted está haciendo es enorme. Pero ¿por qué no se le paga? Pues que tomaron la decisión por mayoría, y aquí una lección: cuidado con incorporar colegios profesionales a directorios, por favor. Hablan mucho de la cooptación del Estado y que los ministerios. Miren, la situación en los colegios profesionales es igual o peor. Pues ahí solo se la arreglaron, lo volvieron proveedor del ministerio y ya tienen los 4 votos y nos pasan encima al sector privado. Así solucionaron el asunto. Así que después de 9 años de esfuerzo, de cientos de dólares, miles de dólares para sacar la ley adelante, hoy a estas alturas puedo decir no funciona porque no dejan que funcione y porque las decisiones que tomaron era para ponerlo dentro del organigrama del ministerio por debajo de una dirección. Está gráfico, tenemos la evidencia y toda decisión entonces queda supeditada a ese directorio sombra. Alcalde, este gobierno se presentó con una serie de oportunidades que otro gobierno no ha tenido, con dificultades, pero con oportunidades. Le aprobaron las reformas a la ley de alianzas público-privadas, le aprobaron la ley de infraestructura vial prioritaria, la Corte de Constitucionalidad habilitó las concesiones municipales y tienen el presupuesto deficitario, pero el presupuesto más grande de la historia. Si pudieras determinar cuáles son esos proyectos que deberían de priorizarse en el área metropolitana para solucionar ese costo que impacta pues no solo en la figura de los alcaldes a quienes el vecino promedio les carga la responsabilidad o les cargamos la responsabilidad cuando vamos en el carro de no resolver el problema del tráfico, pese a que una buena parte de ese tráfico se podría solucionar con la inversión en esos proyectos que tiene a su cargo la DIP estructurar y adjudicar. ¿Cuáles serían? Aquí tienes que hacer ciertas inversiones que tienen que venir justamente pues, de nivel del Estado. Terminar de hacer los anillos regionales, técnicamente dentro del ministerio le conocen como la C50. Tenés proyectos que se vienen trabajando desde hace 3 o 4 gobiernos de poner a funcionar un metro, Metroriel, es el nombre si no me falla la memoria. O sea, vos al final pues, tenés que hacer 2 cosas para poder solucionar el problema del tráfico. Tenés que tener una red vial y una infraestructura vial adecuada y esa tiene que ser complementada con un sistema de transporte público para las áreas urbanas, porque aquí el reto no es que todos usen más carros, sino que tengas un transporte público dentro de las áreas urbanas tan eficiente que las personas dejen de utilizar su carro por utilizar el transporte público. Pero para eso necesitas que el gobierno no esté poniendo excusas, sino que te ayude y que se ponga a hacer las inversiones para hacer esos proyectos. O sea, es inaudito que todo el transporte pesado para ir de costa a costa, o sea, de puerto a puerto, de frontera a frontera, tenga que atravesar la ciudad. Y entonces, pues nosotros ahí en ANAM o en AMUNI tenemos un dicho que les decimos, miren, si no van a ayudar, entonces no estorben, porque ahí han aparecido otras entidades, el sector privado, empresas de otros países queriendo venir a hacer esas inversiones, pero se han puesto en una posición de, como no lo voy a hacer yo como gobierno, entonces no dejo que nadie más lo haga y te empiezan a engavetar las licencias de ambiente, te empiezan a parar los permisos. Entonces, y perdón que te interrumpa, pero ¿cuál crees que es el incentivo para hacerlo? Es un tema netamente de corrupción. O sea, un tema de corrupción amarrado con un capital político, porque si vos quieres hacer una carretera donde yo te voy a dar los permisos, puede ser que la gestiones a través de la DIP, pero el que va a inaugurar esa carretera es el siguiente presidente y no el actual, pues entonces mejor lo paro porque voy a trabajar para que alguien más se lleve los aplausos. Y ese es el error, porque aquí tenemos que entender que tu trabajo como un funcionario es resolverle problemas al Estado, a la población. Y no puedes estar poniendo esas primicias
de quién va a inaugurar o quién no va a inaugurar la obra para ver si das los permisos o los engavetas o no. Y a mí si me preguntas lo que realmente pasa en ADIP, que por lo que lo quieren parar, es porque como le quitaron el negocio al Ministerio de Comunicaciones de las mordidas que se dan bajo la mesa y se la pasaron a un sistema, como bien dice Mariano, no van ustedes a adjudicar ni más, ustedes van a estructurar los proyectos para que alguien más los construya y encima de todo hay un pago Servicio. por servicio, pero es de que si la carretera está en buen Buen estado, en se paga. condición, exactamente. Entonces, ahí es donde transparentas el tema. Entonces, cuando a mí me preguntas por qué el presidente tiene una aprobación menor al 13% a nivel nacional, es exactamente por estar haciendo cosas como esas. Prometieron, la promesa de campaña principal fue salir a combatir la corrupción y no solo la han hecho, sino lo que la han exponenciado y la han llevado al siguiente nivel. Porque tenemos que entender que para el guatemalteco la corrupción no es la firma de un contrato, no. La corrupción es cuando vos vas en tu carro y llevas a tu familia y te vas en un bache y se te estalla la llanta. Entonces vos como guatemalteco, ¿qué interpretás? ¿Ese bache está ahí o esta carretera está abandonada? Porque en el ministerio se están engavetando el dinero en lugar de usarlo para construir estas obras. Y creo yo que por eso es que ha habido un pulso o un confrontamiento tan grande con las municipalidades, porque al gobierno le incomoda que las municipalidades sí salgamos a hacer obra, porque podemos demostrar de que sí se puede hacer, de que no estamos poniendo excusas. Y por eso es que vos ves hoy pues varios alcaldes sobresaliendo en diferentes áreas del país. Por ahí vi al alcalde de Huehuetenango. Lo que aquel está haciendo en Huehuetenango es de reconocer lo que está haciendo a nivel de infraestructura y cómo ha ido mejorando las calles del municipio. Entonces, ahí el guatemalteco puede comparar y puede decir, ¿cómo es posible que este alcalde con un presupuesto tan chiquito puede hacer tanta obra versus un gobierno con el presupuesto más grande de la nación? Lo que hay en la diferencia entre uno y el otro es que uno no está poniendo excusas. Uno sí quiere trabajar. ¿Por qué? Porque le tiene que responder a sus vecinos, que al final se convierten en su electorado. Y esto me lleva, Enrique, a una pregunta similar. Vemos que la ley de infraestructura vial prioritaria se está utilizando a conveniencia. La dirección, pues claramente no ha empezado a operar. Los proyectos que se podrían estar estructurando en la dirección no se están estructurando precisamente por eso. Pero por otro lado, vemos hace unos cuantos días que el Ministerio de Comunicaciones toma la decisión de adjudicar más de 200 millones de quetzales de emergencia por medio del mecanismo de emergencia que la misma ley que crea la DIP establece para poder adjudicar proyectos. Proyectos que se adjudican a empresas que históricamente han sido cuestionadas mediante o por medio de una institución, más bien, dentro del Ministerio de Comunicaciones, que es Covial, que también ha sido ampliamente cuestionada y que precisamente por eso es que surge la intención y la idea de hacer la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria como una alternativa a la construcción de obra pública tradicional. Desde la perspectiva de Cámara de Industria y tu perspectiva como presidente de Cámara de Industria y como empresario, ¿cómo evaluamos este impasse? ¿Cómo ven este impasse y qué consideran que está pasando? ¿Es falta de capacidad, negligencia? ¿Y qué debería suceder? Nosotros hemos visto una incapacidad de ejecución a nivel del Estado. Inicialmente creyendo que era un tema miedos en algunos casos, pero ya yo creo que en algún programa tuyo lo comentamos, o sea, y me preguntaban, bueno, ¿qué es mejor, la corrupción o la falta de ejecución? Y dije, no, pues ninguno de los dos, pero es lamentable ver que están de frente ya las herramientas para poder ejecutar de manera delegada ante una dirección vial prioritaria que fue creada para eso y que no se esté haciendo. Frustrante realmente ver la falta de ejecución. Teniendo fondos y recursos para asignarle, que el presupuesto del año pasado que fue criticado por nosotros porque mirábamos altos montos para funcionamiento y pocos montos para infraestructura,
que fue una de las recomendaciones del Banco Internacional, pero que fuera un déficit fiscal controlable para inversión en nueva infraestructura, que el mismo Banco de Guatemala ha indicado que eso traería un crecimiento económico arriba del 3.5% histórico que hemos tenido en los últimos 25 años, a pasar a crecer 6 o 7%. Sabiendo que necesitamos esa nueva infraestructura, sabiendo que esa nueva infraestructura se repaga a los inversionistas de manera bastante importante para que vengan inversionistas extranjeros a invertir, por el lastre de falta de infraestructura que tenemos, no hay certeza del por qué están acumulando esos fondos. ¿Por qué terminar con 15.000, 20.000 millones de quetzales en caja con las grandes necesidades que tiene el país en infraestructura y en otros temas de educación y salud? ¿O por qué una modificación de la alianza público-privada excluyen a la salud, excluyen a la educación y excluyen al agua, cuando no hay poder de ejecución? Y yo en varios foros he dicho, en Guatemala no necesitamos solo alianzas público-privadas, también necesitamos concesiones, también necesitamos capital mixto y variable, necesitamos de todo porque tenemos un rezago importante en un lastre de falta de inversión en infraestructura. Mariano, pensando en términos quizá un poco más proactivos, pese a que cuesta con las condiciones en las que están dadas, ¿qué debería de pasar para que la dirección empiece a funcionar? Y te lo pregunto porque pues, hay quienes esperaban, sin conocer a profundidad la ley, que cuando la ley fuera aprobada, pues prácticamente en cuestión de meses se iban a empezar a ver esos proyectos estructurados y eventualmente ejecutados. Pero tomando en cuenta el rezago que ha habido en la implementación de la ley, ¿en quién está la decisión de que la dirección pues, finalmente pueda sesionar? ¿En que la gerente finalmente pues, tenga un salario asignado de acuerdo con lo que la ley establece y los matices que la ley establece y que esos proyectos como tal se puedan empezar a estructurar? El presidente Arevalo, que haga desaparecer el directorio sombra y que deje que el directorio trabaje con el marco legal vigente. Porque mientras las instrucciones provengan en esa línea que he marcado, las cosas no van a suceder. Con todo el respeto que me merece la profesional que ocupa el Viceministerio de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía, fue anunciada como la nueva directora suplente en la DIP. Y yo sigo pensando, ¿qué puede aportar la profesional especialista en asuntos registrales en la estructuración de proyectos? Solo ahí, como se dice en muchos casos, la corrupción empieza porque nombran a personas que no corresponden al cargo. Y aquí una exhortativa al Congreso de la República: no vuelvan a cometer los mismos errores. Por ejemplo, en la ley de puertos. Si uno suma la cantidad, ponen el ministro preside, el ministro. Miren, hay lugares que tienen hasta 22, 23, 25 sillas que ocupar. Ninguna funciona. Y si no quieren ver el tema de puertos similar a la DIP, cambien esa gobernanza. Tienen que llegar personas idóneas, que se delegue, sí, que lleven la representación del ministerio, etcétera, pero que tengan un perfil mínimo. El directorio es una torre de Babel. Mientras el sector privado habla de estructurar proyectos, de financiamientos alternos, colocación de bonos, fondos Crow, y no quiero meterme a más tecnicismos, nos responde es que la ley de servicio civil vigente del año 68 dice que no se puede. Porque la ley de contrataciones dice que no es por ahí. Entonces no avanzan las cosas, no tenemos, ya no solo es el tema de qué CIA ocupa a quién. El reto que tenemos todos, incluso el sector privado, es quién va a ocupar la CIA que sea idónea para el tipo de acciones y funciones, atribuciones que tiene que cumplir. No es ya el presidente de la Cámara de Industria o este nuevo consejo del usuarios, que ahí se va una ley. Sí, pero si el usuario no responde a A, pero solo responde a C, tronó. Cantado, ahí pónganme a mí responsable cuando truene. Tenemos que procurar también que en los directorios y en las estructuras
operativas estén las personas idóneas. ¿Qué más tiene que pasar? Bueno, evitar, por ejemplo, de que resulten iniciativas de ley que le quiten el fondeo a la DIP. Ya hemos visto, hemos escuchado de que hay intenciones de tocar la forma en que se va a fondear el apalancamiento de los fondos para la infraestructura. Si hacen eso, aunque sea temporal, no quiero mencionar la discusión que tienen ahorita en el tema de combustibles, pero ustedes saben que la FOVIP se va a financiar buena parte por lo que se recauda del impuesto de distribución de petróleo. Si lo hacen una vez, lo van a hacer permanente. Y entonces, dentro de un año, si República me vuelve a invitar y Cutrigua todavía me tiene a director, les voy a decir, ya vieron, se acabaron los fondos. ¿Por qué? Porque como suspendieron, ya no llegan los recursos y entonces van a empezar con préstamos y otras cosas. ¿Cómo puede funcionar? Que nos dejen trabajar. Yo tengo una confianza fuerte en la capacidad de la gerente nombrada. Si tiene que resolver un caso, si ella llegara a renunciar, yo le tendría total comprensión. Pero ¿eso qué significaría? Volver a montar un proceso de competitivo y eso nos tira otra vez para octubre. Decías en algún momento que hay plazos legales no cumplidos. Sí, efectivamente, por lo menos hay 8 plazos legales no cumplidos. Dejen que no hay reglamento, que no se han distribuido los recursos y otros tantos. ¿Cómo va a resolver el directorio que tomen decisiones sobre un plazo que por ley terminó? ¿Cómo van a revivir un muerto que está sepultado bajo losas de concreto y de cementos Progreso? No es posible. Alguien que me explique cómo lo van a resolver. Va a quedar impugnable, va a quedar vulnerable. Aquí los errores que se cometen y las decisiones malas que cometen no tienen consecuencias. Es el momento en que tengan consecuencias. Por lo menos los delegados titular y suplente de Cutrigua están dispuestos a asumir su responsabilidad y plantear lo que se tenga que plantear para hacer que trabaje lo que para lo cual fue aprobada la ley. Tenemos 3 minutos, menos de 3 minutos para cerrar este panel y le pediría a los tres, empezando por el alcalde, Enrique y Mariano, pues creo que hay un denominador común en esta conversación que es el gobierno central y el gobierno del presidente Arévalo. Ángela María, nuestra Orozco, nuestra keynote para hoy, nos decía ayer en un podcast lo importante que es dar la cara, tener carácter y voluntad para ejecutar proyectos de infraestructura cuando se está en esos puestos de mando. ¿Qué mensaje le mandarían ustedes al gobierno central respecto del futuro que debería tener nuestra infraestructura para la movilidad? Yo te diría que lo que tenemos que tener claro es que para que el país se desarrolle hay que tener la infraestructura y que para eso pues el gobierno tiene que ponerse a ejecutar, por eso se llama ejecutivo, se tiene que poner a trabajar y para eso tiene que dejar a un lado las viejas prácticas de corrupción que están haciendo, porque si te vas a la ley de infraestructura prioritaria, la ley trae un capítulo o un par de artículos que te permiten hacer contrataciones directas, fuera de un proceso de licitación pública. Entonces, la ley sí la han estado usando y ahí sí esa ley es válida para poder, desde el Ministerio de Comunicaciones, en las últimas semanas, hacer contrataciones directas sin ningún proceso de transparencia. Pero para poner a funcionar la DIP y poder empezar a traer proyectos realmente de infraestructura de largo plazo para el país, ahí sí la ley está mala. Entonces, pues lo que te dice es que lo que tienen que hacer es quererse poner a trabajar. O sea, también aceptar un cargo para el cual uno no está preparado, eso también es corrupción. Entonces, aquí lo que necesita Guatemala es no más excusas, sino más historias o TikToks o Twitters. Lo que se necesitan es ponerse a trabajar porque el guatemalteco eso es lo que quiere ver resultados afuera en todos los municipios. Y si realmente queremos que el costo de la vida baje, que haya una mejor calidad de trabajos y demás,
tenés que tener la infraestructura vial. O sea, si no resolves primero la infraestructura vial y después vas a entrar a otros temas como la parte de infraestructura eléctrica, como país no vamos a avanzar y eso es lo que tenemos que hacer. Enrique. Yo perdono el término en inglés, pero es accountability. Y el año pasado, en el Congreso Industrial, le dijimos al presidente, aquí hay 6 proyectos importantes para el país. A la fecha no hemos recibido respuesta. Hemos sido abiertos. ¿Qué necesita el Ejecutivo para que apoye el sector privado a que se logren las ejecuciones que tanto necesita? Se ha ofrecido apoyos de distintas empresas, profesionales. O sea que la disposición de trabajar en conjunto, el sector público con el sector privado, está. Lo que necesita es la voluntad y tener el accountability de las cosas. No puede ser que existan los recursos y no pase nada. Es igual que tener una ley que no se cumple. Mariano. ¿Me repetí la pregunta? No, a ver, ya en serio. No, miren, el tema pasa por la voluntad política y querer hacer las cosas. De otra manera esto no se resuelve. Mi temor es de que pueda pasar lo mismo con el tema de puertos y otros temas sustantivos, porque si no encaja en su programa electoral 2027, para eso están guardando el dinero, ¿qué? Y no encaja en sus planes y todo, van a ser leyes que se van a aprobar y no se van a ejecutar. Y lo mismo va a estar pasando y va a pasar la DIP y va a pasar infraestructura vial y estaremos en un año en evento electoral hablando de lo mismo sin que haya, primero, acciones y menos consecuencias de malas decisiones, que es el cúmulo de situaciones que han sucedido en la DIP. Muchas gracias a todos. Gracias.